Bien, Hola, ¿qué gracias. tal? Qué bueno, me Buenas alegra. noches, profe. ¿Cómo han estado? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios usted. Bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, voy Qué bueno. a compartir pantalla. Eh, Mañana voy a programar la sesión que vamos a trabajar el sábado. Habíamos dicho que de 2 a 4, entonces la voy a programar y les va a llegar el vínculo para que se unan. ¿Listo? Recuerden, es simplemente el que pueda, eso queda grabado para que usted pueda ver la grabación si de pronto no pudo asistir, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, mañana les va a llegar ese vínculo, ¿ok? Y lo voy a programar de una vez para pues, los sábados que considero vamos a estar trabajando. ¿Bien? Vale, profe, perfecto. Gracias. Entonces, básicamente la sesión de hoy vamos a hablar acerca de una temática que, pues, digamos que está orientado a conocer cuál es la realidad económica y fiscal del país, vista desde varios escenarios. ¿Listo? Entonces, digamos que en esta sesión vamos a hablar de 5 aspectos fundamentales. El primero es, vamos a ver lo llamé radiografía de la economía mundial. Vamos a ver una introducción, otra sección que la llamé con los pies en la tierra, unas conclusiones y unas preguntas, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, digamos que nosotros como sociedad, o bueno, como humanidad, porque es que esto nos tocó a todos, como especie humana, pues nos tuvimos que enfrentar a una crisis sin precedentes. Todo lo que fue el tema del COVID-19, ¿sí? Ese virus, pues básicamente, digamos que logró perturbar el orden social y a la vez el orden económico y lo hizo a una velocidad increíblemente rápida y a una escala que no se había visto antes. Ese virus, ¿qué hizo? Pues todos sabemos, digamos que generó una gran cantidad de pérdidas humanas, de vidas humanas, eh, y aparte de eso, nos confinó a todos, es decir, nos encerraron a más de 7.500 millones de personas en un lapso de tiempo, ¿ok? Eso nunca había pasado, ¿ok? Entonces, mire a dónde llevó el tema. Obviamente, pues todo eso, digamos que eh, mezclado con el temor, con esa zozobra que había generado y esa gran cantidad de información, y a eso súmele eh, todas esas noticias conspiranoicas en donde se hablaba que esto ya era el apocalipsis y este tipo de cosas. Entonces, digamos que todo eso generaba y aumentaba aún más el temor que teníamos. Entonces, digamos que esto afectó a millones de personas en todo el planeta. Lo que era normal hasta comienzos del año 2020, ¿sí? El hecho de ir a la escuela, de ir al trabajo, de, digamos, de estar con la familia y con los amigos, todo eso se convirtió en qué? En un riesgo enorme, ¿sí? Miren nomás en esta gráfica de los mapas, cómo el color morado indica en qué países se cerraron las escuelas en todo el país. Entonces, mire, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, parte de Centroamérica, eh, parte de África, ¿sí? Casi que toda Europa y gran parte de Asia, ¿ok? Entonces, digamos que eso llevó a que todos tuviéramos que tomar medidas arriesgadas, medidas que digamos que no sabíamos realmente qué era lo que podía llegar a traer. Y eso, obviamente, pues digamos que generó ese tipo de situaciones. Hoy en día, digamos que ya habiendo pasado esa página, aunque eso no se ha acabado, ¿sí? Sino que el tema de las vacunas pues ya ha disminuido el tema y pues ya
ya salimos con toda tranquilidad y todo esto, pero digamos que ya habiéndolo superado, bien o mal, como hayamos salido, salimos de esa situación, ¿ok? Hay que, digamos que debemos destacar la determinación de todos, y aquí cuando hablo de la determinación de todos, hago referencia o meto en la misma bolsa las personas, los gobiernos, las empresas, todos los líderes comunitarios, los organismos internacionales, en fin, todos como raza humana, digamos que tuvimos la determinación para haber actuado con decisión y unidos con un solo propósito que era el de salvar vidas y obviamente pues preservar los medios de vida. Y en ese tipo de situaciones es básicamente en donde como ciudadanos esperamos que, por ejemplo, los órganos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, etcétera, todos esos multilaterales desplieguen la fuerza de la comunidad internacional. ¿Para qué? Para que se pueda ayudar a proteger a los más vulnerables y poder, una vez empezáramos a salir de la situación, volver a reactivar la economía, porque la economía entró a es decir, como que se fue apagando lentamente en todos los países. Entonces, obviamente, estos multilaterales tuvieron que empezar a diseñar una serie de políticas, a levantar una serie de restricciones. ¿Para qué? Para poder otorgar los préstamos que necesitaban los países para poder salir de este tipo de situaciones. ¿Ok? En ese orden de ideas, digamos que pasaron varias cosas. Digamos que una vez pasamos esa página de todo lo que, me salto ese pedazo, una vez hemos pasado la página de la pandemia, ¿sí? Digamos que podemos empezar a decir que esta situación, digamos que durante los próximos 5 años, Colombia va a tener que empezar a mirar cómo empieza a reducir el déficit y la deuda. ¿Para qué? Para poder construir ese espacio fiscal que estaba, digamos que se perdió con la pandemia. Sí, eso fue un resultado de la pandemia y nos trajo ese tipo de situaciones. Entonces, Colombia, debido a esa desaceleración en el crecimiento económico y también porque eso no solamente le ocurrió a Colombia, el desaceleramiento económico fue a nivel mundial, entonces tenemos que empezar a mirar cómo poder reducir ese déficit. ¿Por qué? Porque es que, y ahorita lo vamos a ver con unas gráficas, el inconveniente real radicó en que los gobiernos para poder sacar a los países adelante tuvieron que endeudarse, ¿sí? Tuvieron que algunos desempolvar la máquina de imprimir billetes, ponerla a funcionar, generar subsidios, generar medidas de choque que permitiera que las personas pudieran seguir conservando sus empleos y las empresas pudieran seguir teniendo algo de solvencia para poder cubrir las necesidades básicas. Entonces, esa es uno de los aspectos. Eh, de igual manera, pues los países tienen que respaldar el crecimiento de cada uno de los países. Y digamos que dentro de esta situación coyuntural de la pandemia, y teniendo en cuenta que nosotros como país, nosotros como economía, bueno, ¿cómo nos catalogan a nuestra economía? Una economía pequeña, abierta. Es decir, ¿por qué abierta? Porque tenemos muchos tratados de libre comercio, nos movemos en mercados internacionales, poquito o mucho, pero nos movemos, y eso hace que nos cataloguen como economía pequeña, abierta. Y eso, pues básicamente, nosotros somos conocidos a nivel en el exterior básicamente porque somos un país exportador de petróleo y de carbón, es decir, de commodities o de materias primas que necesitan las grandes potencias, ¿ok? Y eso, pues digamos que básicamente es lo que mueve nuestra economía, ¿sí? Por eso ustedes escuchan que cuando la ministra de Minas sale a decir que no van a haber más proyectos de exploración de petróleo y eso, digamos que los mercados se sienten o se resienten
por ese tipo de declaraciones, porque nuestro país depende 100% de ese tipo de productos y eso está mal. Está mal porque nosotros deberíamos tener una economía totalmente diversificada, en donde no dependiéramos del petróleo, en donde no dependiéramos de la explotación del carbón, sino que tratáramos de mirar cómo podemos tener otro tipo de entradas. Lo que pasa es que la economía colombiana pues es muy particular. Aquí el país tiene unos muy altos niveles de corrupción, unos muy altos niveles de desigualdad, tiene, digamos que, unos muy altos índices de violencia, ¿sí? Todavía hay efectos o quedaron secuelas de la guerra y eso pues digamos que nos está afectando hoy en día, ¿ok? Pero es que eso, profe, es prácticamente parte de lo que está dañando, digamos, el mercado. Un ejemplo, el tema de la señora ministra de Minas. Yo trabajo en el sector de petróleos y hace que, digamos, que los otros clientes, en el caso de nosotros, tengan una desconfianza hacia la inversión a nivel de Colombia. Ahora, la corrupción que se ejerce, no tanto, sino a nivel municipal, digamos, o voy a decir a nivel de acá, por lo menos a nivel del Huila y de Neiva, el nivel de corrupción es demasiado alto. ¿Cuánto me das para ayudarte? Prácticamente es el ejercicio de acá. Sí, y es un tema que no debería estar ocurriendo, ¿sí? Obviamente, pues eso pasa en grandes, eso es a nivel mundial, y no porque exista a nivel mundial, entonces nosotros también tenemos que meternos en la colada y cometer ese tipo de malas prácticas. Hay una situación muy particular y es que, por ejemplo, hay países en donde dentro de sus presupuestos ellos contemplan ese tipo llamémoslo de coimas, que le dan a los funcionarios públicos para que a ellos les otorguen ese tipo de contratos. Eso lo hace Alemania, eso lo hace Francia, eso lo hace España, ¿sí? Y digamos que es como una práctica que ellos ya, para ellos es normal, solo que cuando sale a la luz pública, el gobierno, ay, no, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Y es puro cuento, eso está inmerso dentro de las buenas prácticas de ellos para obtener ese tipo de contratos en otros países. Eso no sucede dentro del país, dentro de Alemania, eso sucede fuera de Alemania. Entonces, digamos que esas son actividades muy propias de ese tipo de países, pero bueno, eso no tendría por qué estar pasando acá en Colombia, ¿sí? Lo que pasa es que acá, pues digamos que se resiente o cuando salen a la luz ese tipo de cosas, como que uno se llena de ira, como que le carcome todo por dentro, precisamente porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que los mismos ladrones de siempre estén haciendo las mismas jugadas y no les pase absolutamente nada? Porque es que yo creo que el inconveniente real radica es en que el pillo acá hace las que hace y siempre se sale con la suya. Mire el de centros poblados, ese es un delincuente, o sea, ese tipo ya eso lo hace de forma innata, ¿sí? Crea empresas y la empresa de la empresa y por todo ese tipo de maraña medio empresarial hace las jugadas y se lo siguen otorgando. Entonces, digamos que esto es un entramado grandísimo y eso es un mal que carcome al país. Entonces, usted como ciudadano del común, ve ese tipo de actividades y usted dice, bueno, pero pues, ¿cuál es el problema? ¿Sí o no? Si estos tipos hacen eso, ¿por qué yo en mi empresa no voy a mirar cómo le busco el quiere? Porque de pronto esa es la salida que tiene uno para salir de pobre o para poder tener unos mejores ingresos, ¿sí? Porque uno piensa en todo eso. Entonces, cuando usted ve ese tipo de alternativas, ahí eso ya estamos actuando mal nosotros como personas. ¿Por qué? Porque por un lado nos estamos dejando contaminar por ese tipo de malas prácticas, pero por el otro usted pone en una balanza, ¿hago eso o salgo de la pobreza? ¿Le doy a mis hijos y a mi familia un mejor vivir? ¿Sí? Y a eso súmele el hecho que el narcotráfico acá en Colombia cabalga, cabalga Gampante sin ningún tropiezo, sin ningún inconveniente. Y mire que ya hasta carteles internacionales están llegando, se ubican en Colombia sin ningún problema y comienzan a desarrollar su actividad delictiva dentro del país. Y pareciera que no, que a nadie le duele, pareciera que todo esto pues como que hace parte del paisaje.
Entonces, digamos que todo eso es un caldo de cultivo para que todo aquello que puede salir mal, salga mal, ¿sí? Entonces, en temas económicos no despegamos. En temas medioambientales, pues imagínense, tenemos una buena parte de la selva amazónica, pero eso no es más que un encarte, y literalmente es un encarte para el gobierno colombiano. ¿Por qué? Porque no sabemos de medidas medioambientales, no sabemos cómo cuidar eso, no lo podemos tumbar para poder, qué sé yo, crear ciudades, porque tampoco tenemos la infraestructura, eh, así sea para volverlo fincas, ¿sí? No podemos hacer eso, entonces no lo cuidamos, no servimos para protegerlo, no podemos industrializarlo, estamos completamente varados y encartados. ¿Y qué pasa? Que allá sí se meten los carteles del narcotráfico, se meten los grupos al margen de la ley y dominan todo ese tipo de territorios. Por eso usted siempre que mira Colombia, Colombia es el mismo mapa, que es arranca de Nariño, sigue Cauca, Valle del Cauca, coge Chocó, porque pues está bien arriba, si no también le sacaríamos el cuerpo en el mapa, y arranca hacia arriba, sube por Cundinamarca, bueno, coge Huila, Tolima, toda esa parte como de las cordilleras, y nos olvidamos completamente de ese sector del Putumayo hacia el oriente, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Baupés, Bichada, todo eso es otra Colombia, ¿ok? La Colombia estancada, la Colombia quieta, rica en recursos naturales, pero vuelvo y digo, casi que se nos convierte en una maldición ese tipo de recursos naturales. No los podemos explotar, no sabemos ni cuidarlos, y sí tenemos una gran cantidad de territorio ahí. Entonces, prácticamente casi que estamos encartados con eso. Entonces, partiendo de todo ese tipo de situaciones, de esa problemática que ya traemos a nuestras espaldas, se nos junta todo el tema del COVID, y a eso, pues digamos que se apaga la economía, entramos en una recesión económica que cuando volvemos a tratar de despegar, pues ya entonces vienen otros factores, entonces abren de nuevo la economía y nos reciben con un proyecto de reforma tributaria en donde nos van a cobrar IVA por todo, y entonces pues la población, ¿qué hace? Pues se manifiesta, sale y pelea y protesta y trata digamos, de hacerle ver al gobierno, oiga, es bruto, ¿cómo cree que, mire, la gente, los empleos que se han perdido, ¿sí? La gente está pasando hambre y a usted se le ocurre simplemente subirle al IVA a las personas? Es absurdo. Entonces se desata esa protesta social, que gracias a esa protesta social, hoy en día estamos viviendo los índices inflacionarios que tenemos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente mucha de la protesta se centró en bloquear empresas, por ejemplo, en el Valle del Cauca. Muchas de las protestas se centraron en bloquear las entradas y salidas de productos en los ingenios azucareros, ¿sí? Eso obviamente frenó la economía del sur de Colombia. Eh, Aparte, pues fueron muchos los productos perecederos que se perdieron, y todo eso, digamos que lo vinimos a pagar, lo estamos pagando todavía. De pronto usted dirá, pero ¿qué este man tan, mm, ¿cómo es que dicen? Como cuando uno es muy apocalíptico. Bueno, básicamente es como tan fatalista. Entonces, digamos que con todo ese tipo de situaciones y todo el lastre histórico que venimos cargando, pues esto se nos acabó de complicar aún más. Y se habla que el año 2021 fue un año de reactivación económica. Ahorita vemos unas gráficas que les voy a mostrar. El año 2021 fue ese año denominado el año de la reactivación económica a nivel mundial. Sucede que, ¿por qué se dio ese avance? ¿O por qué se dice que, que el avance que tuvo a nivel mundial fue el año 2021? Pues básicamente porque empezaron a surgir los programas de vacunación, ¿sí? Entonces ya habían campañas, los países trataban de comprar sus vacunas, hubo unos que tuvieron un proceso de vacunación exitoso, otros menos exitoso, ¿sí?
Por ejemplo, Chile se recuperó mucho más rápido en su tema económico. ¿Por qué? Porque mal o bien compraron esa vacuna china y empezaron a vacunar a toda su población y volvieron a salir a la calle, volvieron a abrir empresas, volvió a aprenderse la economía y echaron a andar todo de nuevo. En Colombia, pues digamos que no se conocía un plan de vacunación, todo el mundo como que y las vacunas y el gobierno callado, no decía nada, hasta que después llegó el primer cargamento y así fueron llegando de a poquitos, vacunaron la primera dosis a gran cantidad de gente y la segunda, qué problema, porque entonces ya, no, que la que le aplicaron a usted en la primera dosis ya no hay de la segunda, le toca esperarse tanto tiempo y entonces comienza toda esa desinformación y eso ¿qué hace? Eso genera desconfianza. Entonces, como que acá en Colombia todos asustados, y ¿será que eso sí funciona? Y si salgo, y usted veía que la tasa de mortalidad seguía y seguía y seguía subiendo. Entonces, todo eso genera ese temor. Y obviamente sigue las personas, pues obvio, con el mayor nivel de responsabilidad, cuidándose a sí mismo para no ir a contaminar a sus familiares. Entonces, todos esos programas de vacunación, las restricciones sanitarias se empezaron a levantar, las de movilidad también, eh, comienzan esas medidas de política contracíclica digamos que a andar también de nuevo y todo lo que se conoce como la recuperación de los flujos comerciales, todo eso en conjunto impulsó el crecimiento económico mundial, ¿sí? Eh, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese crecimiento fue aproximadamente del 5,9% a nivel mundial, ¿sí? Digamos que aquí podemos observar cómo en Colombia, pues digamos, bueno, no en Colombia, esto es a nivel mundial, que pasó este tipo de situaciones en donde, pues digamos que se evidencia esa etapa de crecimiento, pero ya explicamos la gráfica. Entonces, básicamente, pues digamos que ahí podemos empezar a decir que ese año 2021 pues, fue caracterizado por eso, ¿sí? Por esa reactivación económica. Y el año 2022, pues digamos que si bien es cierto, veníamos con unas altas tasas de crecimiento en el 2021. ¿Por qué hubo ese crecimiento? Porque veníamos de un 2020 totalmente negativo. Entonces, cualquier medio movimiento positivo genera ese repunte en los indicadores. Por eso el 2021 fue tan bueno. El año que de verdad nos iba a medir como economía era el 2022, ¿sí? ¿Por qué? Porque era que nos íbamos a comparar con unos indicadores muy altos del 2021 que venían de compararse contra unos muy bajos en el 2020. Entonces, el 2022 era el punto de quiebre, ¿sí? Obviamente, pues ahí en el 2022 no nos fue tan mal, gracias a Dios, en términos económicos, pero pues digamos que la expectativa era que eso podía salir mucho peor. Ya miramos más gráficas frente a eso. Entonces, digamos que comienza a crecer ese ritmo económico en el 2021. En el 2022 ese ritmo económico comienza ya a moderarse, ¿sí? ¿Por qué se comienza a moderar? Porque ya vienen unas condiciones financieras mucho más apretadas, unas condiciones financieras más estrechas. Hay una alta persistencia de lo que se conoce como las disrupciones en la oferta global y todos los aspectos que atados a la inflación empiezan a surgir. Y a eso súmele entonces que también en el 2022 se desata la guerra entre Rusia y Ucrania y todo el suministro de materias primas comienza a verse disminuido. ¿Ok? Los flujos comerciales y toda esa capacidad productiva de las principales economías del mundo comienzan a verse mucho más estancadas. Y para colmo de males, se vara ese barco en el canal del Suez, no permite sacar el petróleo, no permite el flujo de mercancías en esa región del mundo en donde se comunica África, donde se comunica Europa, África y Asia. Entonces se forma ese trancón ahí en el canal del Suez y eso también hace que todos los productos se empiecen a subir de precio. ¿Ok? Son situaciones, eso es lo que está pasando, digamos que fue lo que ocurrió en esa época. Ahora, perdón, usted se estará preguntando, bueno, pero este man ¿por qué nos está hablando dándonos una clase de macroeconomía si esto es impuestos nacionales? Digamos que yo lo que quiero en estos momentos es ponerlo en contexto
de el tipo de país que tenemos y la situación económica en la cual estamos, ¿ok? Entonces, abra su mente, trate de interpretar gráficas, trate de absorber la mayor cantidad de información, porque con base en eso, es decir, mi propósito con este tipo de información es que usted eh, tenga claro la situación en la cual estamos y hacia dónde podemos ir a llegar. ¿Listo? Entonces, aquí viendo estas gráficas, sucede que en enero del año 2022, el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, ellos hacen unos cálculos con toda la información que reciben a nivel mundial. Al Fondo Monetario Internacional están, digamos que, adscritos más de 170 países del mundo. Entonces, casi que uno podría decir, todo el mundo está registrado ante el Fondo Monetario Internacional. Y esas entidades multilaterales, ¿qué hacen? Piden mucha información de sus afiliados. Entonces, con base en toda esa información, el Fondo Monetario estimó digamos que hizo unos cálculos y logró determinar que para el año 2021 la economía creció alrededor del 6%. No es malo, ese fue un promedio que se sacó y pues eso digamos que generó unas mejores expectativas a nivel mundial. Ahora, digamos que dentro de esa previsión, las economías avanzadas crecieron un 5%, ¿sí? Lo que se conoce como economías avanzadas. Entonces, ya aquí ubicándonos en esta gráfica, las economías avanzadas son las de color como celeste. Esta línea azulita, esas son las economías celestes, las economías celestes son las economías avanzadas. Mire que en el año 2019, digamos que la foto que se toma es que todas están al 100% en su crecimiento, pero en el 2020, cuando viene la crisis, comienza a descender el crecimiento de todas las economías. La amarilla, que es América Latina y el Caribe, cae a un 93.1. América del Sur cae al 93.5. Las economías avanzadas caen al 95.5%. El mundo, el promedio mundial, estaba en 96.9%, ¿sí? Y las economías emergentes y en desarrollo de Asia fueron las que menos se vieron afectadas, cayó un 99.1%. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué se vio menos afectada las economías emergentes de Asia? Pues básicamente porque ellos tan pronto, pues primero allá fue donde se desató toda esa vaina. Entonces, como medio avergonzados con el mundo, dijeron, no, 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 tenemos que poner el ejemplo para que el resto del mundo nos imite y salgamos de esta embarradita que cometimos. Entonces, comienzan a crear unos cercos en donde encierran a toda la población. Eso puntualmente fue China, y China se puede dar el lujo de hacer eso porque pues, es un régimen. Entonces, encerró a toda su población y eso ayudó a contener, primero a que no hubiesen tantos muertos, pero en segunda instancia ayudó a contener la propagación del virus. Entonces, se comienza a ver que en China y en muchos países asiáticos ese tema del virus no les estaba afectando tanto. Entonces, como que los demás países comienzan a decir, bueno, pero ¿por qué China no le está pasando lo que sí nos está pasando, por ejemplo, en Italia, que comienza a desatarse y se contamina todo el mundo y comienzan a morir adultos mayores por cientos? España en la misma historia, Francia igual. Entonces, todo ese tipo de cosas comienza a desatar el caos y cuando ya empezamos a recibir los primeros indicadores de presencia del virus acá en Latinoamérica y específicamente en nuestro país, pues eso comienza a generar, a desatar todos esos temores. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que pues básicamente acá, con esta gráfica, bueno, y pues digamos que en Asia y en las economías emergentes de Asia, pues al ellos demostrar, al ellos poder controlar de muy buena manera la propagación de ese virus, pues les permitió de una u otra manera poder seguir casi que laborando, seguir desarrollando sus actividades, no de la misma manera, pero sí digamos que no lo sintieron tanto como lo sentimos en otros países más hacia el occidente. Entonces, por ende, ellos no cayeron tanto. Mire que cayeron apenas 9 puntos porcentuales, mientras que el que más se vio afectado fue América Latina y el Caribe, cuya economía se vio afectada
en una pérdida de más o menos, eso es como el 6,9%, el 7% de su producción económica se disminuyó. Entonces, eso pasa en el 2020 y comienza una leve recuperación a lo largo del año 2020 para recibir en el año 2021 unos indicadores en donde América Latina y el Caribe pasa de estar en el 93,1%, de haber tocado, de haber perdido 7 puntos en su indicador económico, a subirlo, lograr subirlo al 99,4. Pero, ¿esto qué significa? Que no llegó ni siquiera, no logró alcanzar la meta de cómo estaba en el 2019, que todos arrancamos al 100%. Aquí, básicamente en el 2021, pues todavía estaba América Latina y el Caribe 6 puntos porcentuales por debajo de la foto que se tomó en el 2019. Y así comienzan a crecer. Por ejemplo, América del Sur logró crecer en un punto porcentual frente a como estaba en el 2019, ¿sí? Las economías avanzadas lograron crecer en 3 puntos porcentuales. Ya el promedio a nivel mundial denota un crecimiento de 2,6% y frente a las economías emergentes y en desarrollo de Asia, estas logran crecer un 6% frente a cómo se venía comportando anteriormente. Entonces, mire que todo esto va orientado a todas esas políticas que se comenzaron a implementar dentro de cada uno de los países y eso llevó a jalonar una recuperación, digamos que algo mucho más rápida, pero reitero, pues esto digamos que, y lo vamos a ver más adelante, esto, el comparar esta cifra contra una cifra negativa, pues digamos que se va a ver mucho más alto digamos que la percepción con la que uno queda como ciudadano es que, uy, nos recuperamos muy rápido, ¿sí? Pero realmente no es que nos hayamos recuperado tan rápido. Lo que pasa es que nos estábamos midiendo contra un indicador tan negativo que cualquier medio subida o cualquier jugada que lleva a recuperar un poco la economía, eso hace que directamente sea mucho más visible y lo podamos palpar con más ansias. Entonces, digamos que todo eso fue lo que empezó a pasar, pero ¿por qué empieza a crecer la economía? Digamos que eso fue fruto de varios factores, ¿sí? Por un lado, todas las medidas de estímulo monetario y fiscal, los subsidios que se dieron en Estados Unidos a los desempleados, acá en Colombia los subsidios que se daban a las empresas para que lograran todavía seguir manteniendo a sus empleados en las empresas, poderles pagar los salarios, todo ese tipo de cosas. Digamos que los gobiernos se tuvieron que meter la mano al bolsillo para que esa economía no se apagara del todo y se viniera todo al traste, ¿ok? Eh, digamos que también jugó un papel muy importante lo que fue la reducción en el número de contagios del COVID. Y digamos que cuando usted dice, bueno, ya como que nos vacunaron, ya como que uno empieza a ver que siempre se hablaba, ay, llegamos al pico y ahorita comienza a descender la curva. Esa era la frase que usted buscaba en los noticieros. Cuando llegaba esa frase, casi que a la semana siguiente salía una variante del virus. Entonces, que la variante Omicron, que no es tan mortal, pero se contagia mucho más fácil. Entonces, vuelve a desatar ese temor en la población y uno dice, no, pucha, y yo que me tengo que subir a Transmilenio y que tengo que ir a meterme a un cubículo con 20 personas más. Entonces, ese temor vuelve a reavivarse, ¿sí? Entonces, digamos que cuando se empieza a ver que se aceleran esos programas de vacunación, se flexibilizan las restricciones, se favorece la movilidad, pues ya todo eso como que comienza a generar una sensación de tranquilidad y nos vamos relajando frente al tema y volvemos a nuestra vida normal, ¿ok? Entonces todo eso, pues digamos que ayuda a que la economía despegue y despegue de una manera muy interesante. Y a causa de todo eso, digamos que los flujos comerciales y esos flujos financieros entre países empiezan a mostrar signos de recuperación. Es básicamente lo que estamos viendo acá en este año 2021, reflejado en estos indicadores. ¿Ok? Esa leve recuperación
que por más que sea leve, pues es recuperación. ¿Listo? Entonces, digamos que el Fondo Monetario Internacional indica que la economía mundial se iba a reducir para el año 2022 en un promedio de un 4.4%, ¿sí? Y digamos que pues ese tipo de pronósticos tan negativos, digamos que empiezan a generar también zozobra en todos, ¿sí? Porque digamos que los inversionistas dicen, güey, mi chica, y entonces yo a dónde mando la platica, porque si vamos a estar creciendo es decir, vamos a estar creciendo a un ritmo del 4,4%, quiere decir que las tasas de interés no van a ser tan altas y mi plática que está guardada en Estados Unidos pues no va a ser tan atractiva y voy a tener yo que como inversionista sacar esa plata de Estados Unidos y llevármela para otros países, por ejemplo Colombia, con un riesgo más alto, pero ustedes saben que una regla a nivel financiero es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces dice, pues yo me arriesgo, yo voy y meto la plata ya a Colombia para que me paguen una buena tasa de interés y tan pronto pueda, la saco, ¿sí? Porque obviamente, pues, imagínense, en el 2021 perdimos o sea, después de la protesta social por el tema de la reforma de Carrasquilla, más los bloqueos y el paro también que hubo, todo eso hizo que nuestro país perdiera el grado de inversión. Entonces, ¿qué es perder el grado de inversión? Que nos colocan en una lista negra que se la muestran a todos los inversionistas y le dicen, oiga, pilas con Colombia, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque no fue capaz el gobierno de sacar adelante una reforma tributaria que ayudara a mejorar el estado de salud de las finanzas del país. Entonces, esa debilidad se, trans, se transcribe o la lee el inversionista extranjero como un posible riesgo para su dinero. Es decir, le pueden cambiar las reglas del juego. Unas son las reglas que le ofrecen, pero una vez ya está el dinero acá, le cambian las reglas y eso es lo que no puede correr el riesgo un inversionista, porque eso le va a hacer que disminuya su inversión. Entonces, mire que todo lo que podía salir mal, salió mal, ¿sí? Eh, una reforma tributaria fracasada, una serie de protestas durante periodos muy largos con bloqueos a nivel nacional. Eso deterioró más la economía y aparte de eso, pues la frutilla es que nos colocan o sea, perdemos el grado de inversión a nivel internacional. Entonces, pues todo lo que podía salir mal salió mal. Partiendo de ese panorama, pues digamos que el escenario de crecimiento para ese año 2022, digamos que reflejó varias cosas, entre ellas las siguientes. Tenemos esta tablita en donde está, en donde se mide el crecimiento económico del año 2021, del 2022 y una proyección para el 2023. Y pues básicamente aquí lo que se está haciendo es comparando varios escenarios. Entonces digamos que aquí el primero que se compara es la economía mundial. La economía mundial, como lo veíamos en la gráfica pasada, creció 5.9%, que es este mismo 5.9 que tenemos acá. Ahí digamos que bueno, aquí en la gráfica no está, pero era el dato que nos daba el dato de crecimiento que nos daba el Fondo Monetario Internacional de ese promedio con el cual iba a crecer la economía mundial, que era del 6% y exactamente el 5.9%. Entonces, en esta gráfica vemos cómo esa economía mundial para el 2021, después de la pandemia, crece un 5.9%. Para el 2022, esa expectativa de crecimiento bajaría al 4.4% y se esperaba que para este año 2023 el crecimiento fuera tan solo del 3.8%. ¿Ok? Digamos que viene otra comparación. Las economías emergentes y en desarrollo de Asia, ellas crecieron a un ritmo del 6,5%, ¿sí? Para el 2021. En el 2022 cayeron al 4,8% y se esperaba que para el 2023 bajara al 4,7%. Esto se enredó más. ¿Por qué? Porque en China
comienza a sufrir problemas sobre, digamos que el motor que movía la economía en China era el sector de la construcción. Cuando comienza Evergrande a mostrar debilidades, a ver que sus finanzas corporativas no eran las más sólidas, comienza a tambalear todo el sector de la construcción en China. Y eso obviamente genera que el gobierno no le dé subsidios, no le dé financiación, y eso obviamente genera que se empieza a crear ese tipo de estancamiento. Entonces, la economía china específicamente comienza a deteriorarse aún más. ¿Ok? Eh, por ejemplo, y en América Latina, el promedio de crecimiento de América Latina en el 2021 fue de 6,8%, nada mal, mire que fue el que más creció, 5,9 el promedio de la economía mundial, 6,5 las economías emergentes de Asia y 6,8 América Latina y el Caribe. Pero para el 2022 se esperaba que solamente creciera el 2,4% y para el 2023 un 2,6%. Y entre esos países de América Latina, los que más crecieron fueron, digamos que Perú, ¿sí? Que creció en el 2021 un 13,3%, Chile, que creció un 11,7%, y Colombia, que creció a un ritmo del 11%. Pero para el 2022, el crecimiento de Colombia pasa de un 11% a un 4,5%. El de Chile de un 11,7% a un 1,9%. Y el de Perú de un 13,3% a un 2,8%. Y usted dirá, pero ¿por qué tan poquito? ¿Qué pasó ahí? Pues obviamente, vuelvo y digo, el hecho de medirnos contra unos indicadores negativos del 2020 genera unas expectativas y unos datos inflados para el 2021, que cuando ya los comparamos contra un periodo normal como iba a ser el 2022, ahí es en donde se ve el ajuste de las cifras y esto se ve que pinta mal, ¿ok? Porque caen drásticamente esos indicadores, ¿listo? Tanto así que el que mejor perspectiva tuvo para el 2022 fue Colombia con un crecimiento del 4,5%, el resto 0,3, 1,9, 2,8 y 2,8, ¿ok? Entonces, mire que no es para nada alentador esa lectura que nos dan esas cifras, ¿bien? Ahora, eh, digamos que, bueno, aquí no solamente, y eso hay que tenerlo perfectamente claro, no solamente jugó un papel importante lo que fue la pandemia, también esas tensiones políticas que hubo ayudaron y avivaron a que pues las cosas empeoraran. Entonces, digamos que todo esto, eh, no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en plena pandemia, que ningún país se comprometía a recibir esos buques petroleros para descargar el petróleo y quedarse, digamos que ese país lo tuviera ahí guardado. ¿Por qué? Porque como la economía estaba totalmente apagada, pues nadie estaba haciendo uso de ese petróleo y le tocaba a esas empresas que estaban transportando ese petróleo por todo el océano llegar y decirle a los países, oiga, le pago tanto para que usted tenga el petróleo ahí. Ya le tocaba era a esos buques pagarle a los países para que le recibieran ese petróleo. Así de mal llegó a estar el tema, ¿ok? Y obviamente si el petróleo cae, Colombia, que es un país exportador de ese tipo de commodities, pues se vio duramente afectado y eso digamos que fue algo que nos jugó muy en contra porque pues digamos que la economía, es decir, el gobierno no estaba recibiendo lo que tenía proyectado y aparte sí tenía un alto flujo de gasto. ¿Por qué? Por todo el tema de los subsidios y todo lo que tenía que generar a nivel de ayudas. ¿Ok? Entonces, básicamente, mmm, digamos que ese escenario de crecimiento que se tuvo en el 2002 refleja varias cosas y entre ellas tenemos las siguientes. La primera es, digamos que, ay, ¿por qué no me anda? La primera es, digamos que una base de comparación estadística menos favorable en tanto la medición no se realiza frente a un año con crecimiento económico negativo. Esto es básicamente lo que les venía diciendo de el efecto de medir, de tomar unos indicadores y medirlos contra unos indicadores del 2020 que estaban en negativo. ¿Ok? Ese efecto
de medir unos indicadores cuando la economía estaba apagada y totalmente negativa a cuando se prende la economía, pues digamos que ahí se ve un crecimiento que resulta ser un crecimiento mentiroso, ¿ok? Por eso se habla ahí de una base de comparación estadística menos favorable en que comparando el 2022 con el 2021. Por eso es que se empiezan a ajustar las cifras y ya empezamos a ver cómo los crecimientos se reducen frente al crecimiento que se tuvo en el 2021. Otro aspecto importante es las perspectivas sobre una mayor persistencia en las disrupciones de oferta global ya mencionadas que se mantendrían al menos hasta el segundo semestre del año 2022. En tercer lugar, unos altos precios de la energía. Ese tipo de situación de la energía, pues iba a seguir generando una serie de presiones alcistas y obviamente eso afectaría sobre los costos de producción y las condiciones de oferta de algunos sectores, en especial los manufactureros. Todas las economías, sobre todo, muy puntualmente la economía alemana, depende mucho de la energía, ¿sí? Y no mire la energía solamente, ay, es que sí, con el invierno y el frío en los hogares. No, la economía alemana es una economía 100% industrial, ¿sí? Al ser una economía industrial, se mueve con energía y al tener unos precios de energía muy altos, pues todo se va a encarecer, ¿ok? Y ahí vienen los problemas sobre ese tema. Eh, digamos que se prevé el retiro de algunas políticas de apoyo y el cambio en la postura política contracíclica por parte de algunos países. Por un lado, digamos que la recesión del año 2020 y todas esas medidas que surgieron de estímulo fiscal que se fueron implementadas en el 2021, eso reflejó, o bueno, se reflejó en mayores niveles de endeudamiento. ¿Y qué pasa? Cuando usted está muy endeudado, pues eso disminuye el espacio fiscal que tiene ese país y crea la necesidad de tener que ajustar las finanzas públicas en busca de qué? Pues de un balance menos deficitario, en un balance que genere algo de utilidad. Por otra parte, todo ese tema de las presiones alcistas sobre la inflación a escala global, todo eso ¿qué hace? Pues obliga a los principales bancos centrales del mundo a adoptar una política monetaria menos expansiva. ¿Y qué quiere decir eso de una política monetaria menos expansiva? Es decir, que no abren líneas de crédito y por el contrario suben las tasas de interés con el ánimo de restringir un poco el margen de la inflación. Eso obviamente, ¿qué hace? Pues acelera el proceso de normalización de tasas de interés de esas economías avanzadas y endurece las condiciones financieras para, para los sectores empresariales que dependen de los créditos de los bancos y pues las economías en desarrollo, pues digamos que se empiezan a ver mermadas en su andar. Es importante resaltar que existen riesgos a la baja sobre el crecimiento económico mundial en el año 2022. Digamos que esas brechas entre países respecto a las tasas de inmunización y el acceso a vacunas, así como todo lo que tiene que ver con las dificultades para convencer a ciertos segmentos de la población a vacunarse, ¿sí? Los famosos grupos antivacuna, y ese era, digamos que uno de los grandes temores. ¿Por qué? Porque usted muy juicioso iba y hacía la fila de 6, 7 horas para que le pusieran una vacuna y sucede que se encontraba con que había unos grandes grupos, pero uno también entiende eso. Había unos grandes grupos que decían, no, yo literalmente no me vacuno. ¿Y no me vacuno por qué? Porque yo no sé si eso va a servir, y a eso súmenle todas esos temas conspiranoicos que habían en las redes y que las vacunas tenían metales y que unos chips y que todo ese tipo de cosas, pues eso genera zozobra y la gente le empieza a tener temor a eso. Entonces, muchas personas optaron por no vacunarse, ¿sí? Y a eso también que habían vacunas que generaban trombos y que no sé qué, todo ese tema hizo que muchas personas no quisieran vacunarse. Obviamente, al no vacunarse, al haber tanta población que no se vacunaba, pues eso permitía el libre desarrollo de nuevas variantes que de pronto podían llegar a ser mucho más fuertes, ¿ok? Entonces, eso podía llegar a disparar y a ser más crítico el tema de las nuevas variantes, tal y como pasó el fin de año pasado, eh, que todos veíamos cómo volvía otra vez a subirse la ocupación hospitalaria en la UCI y todo esto,
Y uno decía, miércoles, ¿será que vamos a volver a lo mismo de la vez pasada, de que nos van a encerrar y todo eso? Pero bueno, eso gracias a Dios no pasó. Y yo creo que nunca más vuelven a pagar la economía y a encerrar a todo el mundo porque saben que las economías son las que se resienten de eso. Y el último punto es que pues, básicamente la frutilla de la torta es la evolución de esas tensiones geopolíticas y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo eso también representan riesgos a la baja sobre el crecimiento mundial. Es decir, la posibilidad de un menor suministro de petróleo, porque como vienen todas las restricciones económicas a Rusia, ¿sí? Entonces, eso va a disminuir el flujo de petróleo y aparte, todo el tema del gas que salía de Rusia para Europa, como los países europeos se unieron en contra de Rusia, Rusia dijo, ah, bueno, muy bravos, pum, le cerró el grifo y quedaron varados. Entonces, pues ya hoy en día el problema lo solucionaron tarde. Alemania fue el que más se demoró y el que más emproblemado estaba. ¿Por qué? Porque dependió 100% de Rusia. Ese fue el gran problema de Alemania. Le tocó que empezar a buscar gas licuado, todo este tipo de gas que era transportado en grandes buques para poder solventar las necesidades que tenían. Y vuelvo y digo, el problema también de Alemania es que su economía es 100% industrial, entonces necesita sí o sí de energía. Entonces, digamos que comienza a escasear el petróleo, comienza a escasear el gas, comienza a escasear otras materias primas estratégicas y eso, pues inclusive podría haber llegado a desencadenar una crisis energética y al haber una crisis energética, pues iba a disparar aún más la inflación. ¿Ok? Entonces, digamos que este era como un panorama internacional en donde pues las cosas que pasaron durante la pandemia nos llevaron a ese tipo de situaciones. Ahora bien, eh, digamos que en esta gráfica, aquí tenemos una gráfica que es muy reveladora en el sentido en que, pues básicamente aquí se está hablando acerca de esas, es decir, qué tanto se vio afectado la economía durante la pandemia, ¿ok? Entonces, básicamente acá, permítame, es que, ok, acá. Entonces, básicamente aquí esta gráfica se denomina el impacto del coronavirus en los mercados bursátiles desde el inicio del brote. Entonces, mire que se está tomando una medida desde el año 2020 y el 2021, pero en dos momentos de tiempo particulares, cuando comenzó la pandemia y cuando anuncian la primera vacuna. Entonces, mire el comportamiento de los mercados. Aquí hay varios indicadores a nivel internacional. El indicador Nikkei, que es japonés, el de Shanghai, que es el chino, el Dow Jones, que es el que muestra el índice de crecimiento, bueno, el índice en donde contempla las 500 empresas más importantes a nivel industrial de Estados Unidos, el Dow Jones, el indicador MIB de Italia y el FTSE 100, que pues también es otro de los indicadores, pero lo importante de todo esto es, miren, se toma una foto de esos indicadores arrancando todos al mismo tiempo en el año 2020, a comienzos del 2020 y todos arrancan igual, en cero, y comienzan unos indicadores a moverse más alto que otros. Por ejemplo, el Nikkei comienza a despegar, ¿sí? Arranca por ahí en un 0.4, pero hay otro, el de Italia, mira hasta dónde llega a un 0.7, y cuando comienza a verse todo el tema de la pandemia antes de que se empezaran a implementar las medidas de confinamiento, pues porque comienza acá la pandemia, eso fue como en febrero, marzo, bueno, en Colombia fue como en marzo cuando nos encerraron, en marzo comienzan a confinar a la gente, pero antes, mire que ya comienzan a verse afectadas las bolsas. ¿Por qué? Porque realmente el virus
vino a darse a conocer en diciembre del 2019, ¿sí? Que se dio un lapso de tiempo, la gente no creía mucho que en el 2020, en enero y en febrero eso se iba a propagar de la manera en que se propagó, pero los mercados bursátiles sí lo sintieron y comienzan a caer. Cae en primera instancia el de China, obviamente, porque pues allá fue donde se desató la crisis, seguido por el FTSE y seguido por el de Italia, comienzan todos a caer, pero mire que en medio de esa caída, el de la Bolsa de Valores de China toca fondo, o sea, pierde casi que 10 puntos porcentuales y vuelve y se recupera, no llega al cero siquiera, pero comienza a tener dentro de esa crisis una leve recuperación, que después vuelve y cae como al 6%, vuelve y se recupera, toca la base del cero y vuelve y cae, ¿sí? Que es cuando todos los índices económicos caen. Digamos que ya cuando se decide tomar medidas de confinamiento, de apagar la economía, de que las personas estén en casa, todas esas bolsas de valores caen, viéndose la más afectada, la de Italia, seguida de la bolsa del indicador de la FTSE y seguido del Dow Jones. El Dow Jones, mire que fue el segundo que más cayó, aquí cayó casi que un 37%, el, el de Italia cayó casi que al 38%, y dentro de ese lapso de tiempo, del inicio de la pandemia, del inicio de las medidas contra la pandemia y el anuncio de la primera vacuna, mire que todas las bolsas cayeron, solo que unas cayeron más y empiezan a recuperarse de alguna manera. No llegando a la base del cero, pero ese fondo que tocaron ya no lo vuelven a tocar más. Entonces vuelve y empieza a crecer el Dow Jones, ¿sí? Crece, crece, crece y es apenas hasta este momento en donde logra superar, en donde logra mostrar algo de crecimiento positivo, porque eso usted puede crecer negativamente, pero ese crecimiento positivo, mire que lo empieza a ver en un momento y vuelve y cae, ¿sí? Y cae casi que hasta el 8% para volver a recuperarse y llegar a estos niveles después de la pandemia. Entonces, mire que de lo más importante para destacar en esta gráfica es el crecimiento que tuvo el indicador de Shanghai, de la Bolsa de Valores de Shanghai. ¿Por qué? Porque allá fue donde se desató la crisis, pero mire que el punto digamos que lo máximo que cayó esa bolsa fue más o menos el 12%, ¿sí? Y vuelve y se empieza a recuperar y se empieza a recuperar. Cuando estábamos en lo más crítico de la pandemia, esa fue la bolsa de valores que menos cayó y fue la que más rápido empezó a recuperarse, ¿sí? Que después la de Nikkei lo pasó y todo lo que quiera, pero mire que fue la primera en salir avante y empezar a mostrar unos crecimientos grandes, superiores al 10% en plena pandemia. Y cuando se anuncia la primera vacuna, pues ellos venían ya creciendo, entonces no hubo mucho impacto. Se anuncia la primera vacuna, pero estos picos no los alcanzó de inmediato después del anuncio de esas vacunas, sino fue hasta después de que ya se empezó a vacunar la gente y llegar a estos puntos de crecimiento. ¿Ok? Asimismo le pasó a la bolsa de Nikkei y esos otros indicadores que empiezan a despegar, pero ese básicamente fue el golpe real y el golpe más fuerte que sufrieron las economías a nivel mundial. ¿Ok? Hoy conocemos que, digamos que en esa época salieron, mm, salieron de los mercados emergentes y de las economías en desarrollo, es decir, de países de Asia y de América Latina. De esos países salieron más de 100.000 millones de dólares de inversiones de cartera. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los productos que son atractivos para los inversionistas extranjeros son los documentos que emiten los gobiernos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá en Colombia se emiten unos títulos de tesorería y esos títulos de tesorería que son bonos que usted los saca al mercado, como gobierno los saca al mercado, los pone a la venta y usted pacta una tasa de interés. Bueno, pactan, usted dice cuál es la tasa de interés que va a pagar. Como son unos bonos del Estado, son muy seguros, entonces no tienen mucho riesgo
por ende la tasa de interés que pagan es una tasa de interés muy baja y aparte es a muy largo plazo, son a 7 años, a 10 años. Entonces, ¿quién se le va a medir a comprar unos bonos ahí, a invertir, qué sé yo, 50 millones de pesos para tenerlos ahí quietos durante 10 años y que le renten un poquitico? Entonces, eso no es lo que hacen los grandes inversionistas. Los grandes inversionistas, ¿qué dicen? Dicen, señor gobierno, mire, yo tengo tantos millones de dólares, los quiero invertir comprándole esos bonos a usted. Pero esa tasa de interés que usted me está ofreciendo no me llama la atención, porque si no pasa gracia me voy para Ecuador o me voy para Perú, que allá me pagan más. Entonces el gobierno, por no querer perder esa inversión, le dice, listo, sí señor, entonces pactemos, yo le estoy pagando a todos una tasa de interés del 3%, a usted se la pagó al 7%. Él dice, no, yo la quiero al 12%. Negocian, la logra bajar por ahí al 10%, pero mire el impacto que eso tiene. Cuando usted ha hecho una proyección de unos títulos, de un nivel de endeudamiento en donde usted va a pagar una tasa de interés del 3%, pero llega un inversionista mayoritario con mucho dinero y le dice, a mí no me sirve el 3, a mí me sirve el 12, y lo logra convencer y se la baja al 10, hay una diferencia de 7 puntos porcentuales de por medio, que es lo que hace que el nivel de endeudamiento de los gobiernos se dispare. ¿Por qué? Porque usted había hecho proyecciones de un nivel, de una tasa de interés del 3%, cuando realmente está pagando por ese préstamo un 10%. ¿Ok? Entonces, esa diferencia es la que hace que las políticas fiscales de los países se encarezcan y tengan un menos margen de maniobrabilidad. ¿Ok? Entonces, se calculó que en el año 2021 de esas economías emergentes y en desarrollo salieron, es decir, los inversionistas que tenían esa plática metidas en esos bonos, salieron, vendieron esos bonos, recuperaron su plata y se fueron con ese dinero. Dijeron, no, en Colombia no lo tengo, yo voy y me refugio en Estados Unidos, que es una moneda mucho más sólida, que sé que no me va a pasar nada con la plata, pero me van a pagar una tasa de interés menor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que comienza a dispararse la inflación y la primer medida de choque que genera todos los gobiernos es suba las tasas de interés. Entonces, cuando comienzan a subir las tasas de interés, estos inversionistas dicen, este es mi escenario perfecto. ¿Por qué? Porque tengo una plata que me estaban pagando el 10% en Colombia, me la llevo para Estados Unidos por miedo, me la empiezan a pagar a un 1,5, a un 2%, y de un momento a otro la inflación se empieza a subir, entonces comienzan a controlarlo subiendo las tasas de interés. Entonces, ese inversionista saca la plata, vuelve y compra, ya no compra al 1,5 de interés, sino que está comprando al 6, al 7% de interés. Entonces, su plata está segura, ¿sí? Su plata está rentando muy bien, ¿sí? No al nivel de Colombia, pero sí, digamos que en Estados Unidos era una tasa muy atractiva y además el dinero está completamente seguro. Entonces, eso le genera confianza a ese tipo de inversionistas. Entonces, sacan esa plata, todo ese dinero que tenían en esas economías y desfinancian a los países. Se llevan esos recursos para Estados Unidos y Estados Unidos con toda esa plata y con toda esa inflación, pues digamos que tiene que empezar a crear otro tipo de políticas. Y usted dirá, pero bueno, ¿cuál es el problema con que eh, en Estados Unidos, digamos que su moneda se fortalezca porque en esa época con el tema de la inflación, el dólar se vuelve más fuerte, aunque las tasas de interés comienzan a subir, pero el dólar sigue siendo la moneda más fuerte a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un problema también para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no puede importar, sus importaciones se frenan, ¿sí? Los países dejan de comprarle, ¿por qué? Porque el dólar está muy caro, ¿sí? Y pues básicamente la economía de Estados Unidos se va a ver muy afectada. Entonces, para ellos tampoco es bueno tener un dólar muy fuerte porque le restringe las importaciones, perdón, las exportaciones de Estados Unidos a otros países. Entonces, mire cómo se empieza a generar toda una serie de problemas. Es como una gran bola de nieve que se comienza a generar y a todo esto pues hay que agregarle que a las economías más pobres, los inversionistas que tenían ahí dinero, lo sacaron y desfinanciaron a los países. ¿Ok? Entonces, digamos que esos 100.000 millones de dólares que salieron, que se fugaron de esas economías emergentes y en desarrollo, ese
más o menos equivale a 3 veces lo que, lo que costó la crisis financiera mundial del año 2008, ¿sí? Esa crisis financiera que básicamente pues se generó gracias a las hipotecas basura y que generó una gran cantidad de problemas durante esos años 2007, 2008 y 2009. Entonces, básicamente acá en Colombia, los exportadores de materias primas, es decir, los que exportan petróleo, los que exportan carbón, los que exportan minerales, todo ese tipo de cosas, eh, sufrimos doblemente esa problemática. ¿Por qué Colombia sufrió doblemente? Porque el colapso de los precios de las materias primas hizo que eh, ya no nos pagaran lo mismo que nos venían pagando por esas materias primas. Entonces hubo que reducir el precio para que nos pudieran comprar esas materias primas y de esa manera que al país le pudiera entrar algo de dinero. ¿Ok? Entonces eso, digamos que nos generó un gran problema. Y a eso súmele que muchos de estos países que estamos catalogados como economías en desarrollo y eh, países emergentes, dependen mucho, y digamos que algo que mueve mucho la economía de esos países son las remesas que mandan los familiares que se encuentran en otros países. Sucede que con la pandemia, pues nadie estaba trabajando, a muchos en Estados Unidos los echaron de sus trabajos, empiezan a recibir un subsidio de $1.300, que pues a la larga eso no es mucho, pero sirve para cubrir sus gastos más básicos. Entonces estas personas comienzan a restringir esa plática, ya no envían a esos países esas remesas y eso obviamente también empieza a restringir un poco lo que son las finanzas del país. No quiero decir con esto que es que las remesas le llegan es al gobierno, no, pero el gobierno cobra unos servicios de intermediación, se gana una plática por no hacer nada, simplemente por recibir ese dinero y eh, eso cuando hay mucha gente fuera del país que manda esas remesas, representa una buena cantidad de dinero para los gobiernos. ¿Ok? Entonces, básicamente empieza ese problemita. Mire cómo, gracias a la pandemia, se desata ese pánico y comienzan a fugarse de los diferentes países todos esos recursos. ¿Ok? Ahora, centrémonos en Colombia. Hablemos de lo que es el riesgo fiscal. Pero hablar de Colombia no significa solamente mirarnos el ombligo, sino también compararnos con países de la región para mirar qué tan bien o qué tan mal estamos. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica vemos unas líneas que nos muestran el comportamiento de diferentes países de la región y esto nos indica cuál es el riesgo fiscal que estiman. ¿Quién estimará eso? Los inversionistas, los que vienen a traer plata, los que vienen a invertir esos recursos en el país. Eh, entonces, digamos que los inversionistas revisan cuál es el riesgo fiscal de los países y en el país que genere el menor riesgo fiscal, en ese es que invierten. Entonces, ¿cuál es esa prima de riesgo que le cobran a los diferentes países los inversionistas locales y extranjeros para poder comprar un título de deuda pública? Pues básicamente negocian esa tasa de interés, que era un poco lo que les decía ahorita con los bonos de tesorería del gobierno. Yo gobierno los pago al 3% de interés, pero llega una persona con mucho dinero y me dice, no, yo le invierto este dinero, pero usted me paga el 12%. Entonces, es un margen, imagínense, 4 veces la tasa de interés que le está pagando al resto de personas. Eso pasa con los gobiernos, ¿ok? Entonces, mire esta gráfica. Aquí en la gráfica podemos observar que Colombia es esta línea amarilla. Esto es Colombia, ¿sí? Aquí nos comparamos con, este es Perú, este es Chile, ¿sí? Digamos que son como las 3 economías más estables de la región, ¿sí? Y digamos que en esa gráfica logramos ver que esos 3 países venían muy pegaditos, ¿sí? O sea, por lo general son más pegados Perú y Chile. Colombia es un poquito más distante, pero ahí venían, songos orongos los 3, manejando la temática. Desde agosto de 2017 viene ese comportamiento.
Chan, en algunos momentos Colombia se distancia, pero llega un punto en febrero de 2020 cuando comienza todo el tema de la pandemia y se empieza a disparar ese índice global y se ve la criticidad entre febrero y marzo y parte de junio, en donde sube esa curva, ¿sí? Pero la curva sube igual para Perú, para Chile y para Colombia un poquito más distante, ¿sí? Aquí ya se nota una distancia más amplia entre esas curvas. Luego viene lo que es Brasil, ¿sí? Por encima de Colombia, viene México. Este país es, los países, las economías emergentes. Y por último, por acá viene Argentina. Argentina es la que, digamos que entre más sube la columna, más grave es el problema de riesgo fiscal. Entonces, los países más complicados ahí son básicamente esta línea que es el promedio de Latinoamérica y Argentina, ¿ok? Que es este. Entonces, básicamente ahí, pues vemos cómo con todo y eso, las economías se siguen manteniendo, ahí van como pegaditas. Colombia cada vez se distancia un poquito más, ¿sí? Pero básicamente el punto de quiebre es este, cuando el gobierno plantea la reforma tributaria de Carrasquilla y se tiene que echar para atrás. Entonces, mire que en ese momento de tiempo es cuando la brecha entre Colombia y Perú y Chile se empieza a ampliar, ¿ok? Tanto así que pasamos a Brasil en cierto momento de tiempo y pasamos a las economías emergentes. Entonces, miren por dónde vamos ya, por acá seguimos, la brecha cada vez es más amplia, ¿sí? Y esto es, pues básicamente es malo para nosotros como economía porque indica que el gobierno es débil. ¿Por qué? Porque no fue capaz de sacar adelante una reforma y aparte pues también manda un mensaje de inestabilidad política y eso es lo que menos le gusta a los inversionistas. Entonces se comienzan a formar ese tipo de situaciones y comienzan a venir más problemas atados a ese tipo de situaciones. ¿Listo? Ahora, digamos que tras el aumento de las primas de riesgo de las economías emergentes y latinoamericanas que se observó por allá en el mes de julio, en este lapso de tiempo, entre junio y agosto, mmm, y también digamos que todo eso asociado a la incertidumbre a nivel mundial, por un lado, pues no se esperaba la guerra, que esa guerra entre Rusia y Ucrania durara tanto, y por otro, pues los fenómenos de inflación y el riesgo de esta inflación mundial, todo eso asociado al riesgo de que Estados Unidos pudiese entrar en recesión, entonces digamos que para el mes de agosto hubo una pequeña recuperación en la confianza de los inversionistas, pero eso se explica más por problemas externos. Acá en el mes de agosto viene una pequeña recuperación, es decir, pudo haberse disparado aún más, pero mire que no creció tanto el problema que teníamos como si lo hizo después de agosto, que comienza a subir, se mantiene un crecimiento sostenido en ese indicador y eso obviamente pues nos afecta como país. Entonces, mire que aquí comienza a empeorar nuestra economía, ¿sí? Nos distanciamos completamente de las economías más estables como la peruana y la chilena y comienza a verse Colombia con un panorama mucho más negativo. Luego de eso, viene otra gráfica. Vuelvo y digo, muchas de estas gráficas se toma una foto en el momento cero para todas, bueno, en este caso cuando están al 100%, y a partir de ahí se comienza a medir qué tan bueno es. Aquí estamos midiendo el índice de la tasa de cambio en el año 2022. Entonces se comienza a medir desde ese momento a todas las economías y por igual. Aquí tenemos entonces a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia, a México y a Perú. Estamos midiendo esos 6 países cómo es el comportamiento de su tasa de cambio, ¿sí? Y eso es importante conocerlo. ¿Qué pasa? Que Colombia sigue siendo la línea amarilla. Mire que aquí en enero del 2022
fue el pico más alto. Estuvimos inclusive por encima de Argentina, que tiene una tasa de cambio mucho más elevada, pero en enero la más elevada llegó a ser la tasa de cambio colombiana. Eh, Obviamente, pues mucho de esto fue, digamos que se lo achacaron a Petro, pero mire que en este momento todavía ni siquiera decir que era que ya habían elegido a Petro, sí, y sí, ya estábamos por encima es decir, tenemos una tasa de cambio mucho más alta en toda Latinoamérica, ¿ok? Luego viene, digamos que un comportamiento, bueno, digamos que esas tasas de cambio de Argentina, Chile y Colombia han venido experimentando una devaluación frente al inicio del año, mientras que las de Brasil, Perú y México, esas tasas de cambio empiezan a mostrar una leve revaluación, es decir, su moneda se hace más fuerte. Y Colombia ha presentado una depreciación total durante ese periodo de tiempo, durante todo el 2022, es decir, de enero a octubre, tuvo un deterioro del 6,8%. Es decir, arrancamos al 100 y cerramos en ese momento de tiempo del 8 de octubre con un crecimiento de la tasa de un 6,8%. ¿Qué nos muestra esto? La volatilidad de nuestra moneda, ¿sí? Mire que en algunos momentos estuvimos, bueno, medirnos con Argentina es un caso perdido porque Argentina tiene problemas macroeconómicos muy grandes, ¿sí? Mire lo que, o sea, cuánto se ha depreciado la tasa de cambio de la moneda del peso argentino frente al dólar, un 33,7%, eso es muy alto, por eso tanto argentino se va del país. Pero mire que en un momento de tiempo, Chile llegó aquí a bordear más o menos un 117%, es decir, una depreciación de su moneda en un 17%. Colombia estuvo ahí cerquita, Colombia tuvo más o menos una depreciación de su tasa de cambio de un 12% y cerramos esta foto de tiempo cuando ya Colombia, digamos que su tasa se incrementó, pero mire que el pico, digamos que aquí comienza a estabilizarse la tasa de cambio, por aquí se controla más o menos en febrero eh, y comienza a dispararse realmente por allá en el mes de abril, aquí en este momento de tiempo, es cuando se dispara de nuevo la tasa de cambio en el mes de abril. Eh, Luego viene las elecciones de mayo, que es cuando pasa la segunda vuelta Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, y digamos que ahí se empieza a generar ese cierto pánico, se empieza a subir la tasa de cambio y después entra en una relativa calma, ¿sí? En junio, y ya cuando vuelve otra vez todo el periodo de elecciones, bueno, eso fue en junio, cuando se elige a Petro como presidente, comienza a dispararse de nuevo la tasa de cambio, hasta llegar a este pico alto de más o menos una depreciación de nuestra moneda de un 12%, y luego entra en una fase de estabilización y se cierra con un crecimiento del 6,8% de depreciación de nuestra moneda, ¿ok? Eso es importante tenerlo claro. Y mire que somos la segunda moneda más deteriorada de la región. La primera es la argentina, la segunda la colombiana. Eso en el 2022. Hoy en día, eh, según las estadísticas que se han hecho, en algunos momentos de tiempo, la moneda colombiana estuvo más devaluada que la argentina. ¿Ok? Entonces, eso habla mal de nuestra economía. Pero pues también digamos que ahí entran a jugar una serie de factores que pues digamos que también facilitan ese tipo de lecturas. Miremos otro tema. Esta es la medición o la gráfica que muestra el comportamiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces aquí tenemos el Producto Interno Bruto medido desde el 2011, ¿sí? Hasta el 2020, cuando empieza la pandemia. Luego lo vemos aquí por meses. Luego el 2021 por meses, el 2022 y una serie de pronósticos. Entonces, en esta gráfica
bueno, el PIB, ¿qué nos muestra? El crecimiento económico de un país. ¿Ok? Entonces, vamos en esta gráfica a revisar ese crecimiento económico. Y en este punto debemos indicar que en el 2021, como país, tuvimos un crecimiento muy amplio, un crecimiento muy grande. Mire, abril creció un 24.8% porcentual con base en el PIB. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ese crecimiento en abril del 2021, mire la gráfica del 2020, en pandemia, nuestro Producto Interno Bruto cayó un 7%. ¿Ok? Y cuando comenzamos a recuperar, a hacer todo el proceso de apertura de la economía otra vez en el 2021, pasamos de ese 7% a un crecimiento todavía negativo, pero del 3.8 en el mes de enero, en el mes de febrero del 1.6 y ya en marzo, mira el crecimiento que tuvimos del 10.1%. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ese es un crecimiento, vuelvo y digo, mentiroso en el sentido en que nos estamos comparando contra unos indicadores completamente negativos. Y mire que después de marzo vuelve el crecimiento a verse disparado en el mes de abril a un 24.8. Ya en mayo las cosas comienzan a estabilizarse, a mostrar un crecimiento del 13.7, del 15.5, del 14, del 12.5, 13.8, 9.8 y cerramos diciembre con un crecimiento del 10.8 del PIB. ¿Ok? Ya para el 2022, dime. Ok. Ya para el 2022, el crecimiento comienza a bajar del 10.8 al 8.1. Esto ya es una cifra más real. ¿Por qué? Porque estoy midiendo el crecimiento de este momento de tiempo en enero del 2022 frente a enero, que si bien es cierto, de enero del año inmediatamente anterior, que si bien es cierto, estaba en términos negativos, pues no estaba tan crítico como lo teníamos el promedio del año 2020. Entonces se comienza a estabilizar ese crecimiento en un 8.1, luego a un 8.7, luego a un 7.8, se dispara en abril al 11.8, en mayo al 16.5 y ese tipo de fluctuaciones pues comienzan a generar una, digamos que hacer a Colombia mucho más atractivo para las inversiones. ¿Por qué? Porque en la medida que usted como inversionista empieza a ver que la economía, medida desde el punto de vista del PIB, empieza a crecer a esos ritmos, usted dice, no, la economía más sólida es la colombiana, entonces yo allá meto la plata. ¿Ok? Entonces eso empieza a traer recursos del exterior. ¿Listo? Es bien importante recalcar eso. Ahora, esto no quiere decir que es que todos los sectores de la economía crecieron a ese ritmo. Hay unos sectores que no se han podido recuperar, caso del sector de la construcción, que todavía se encuentra en términos negativos. Para el 2022 estaba en un crecimiento negativo del 19%. Bueno, y eso, el sector de la construcción es muy particular. En Colombia ese sector genera mucho empleo, ¿sí? Pero sucede que gracias a la pandemia, pues se empieza a reducir la cantidad de dinero porque la prioridad es dar los subsidios a las empresas para que las empresas le sigan pagando el salario a los empleados y todo ese tipo de cosas. Entonces, todos los recursos, y a eso súmele que pues no habían exportaciones, no había ingresos, entonces los países estaban bien complejos. Colombia estuvo muy mal. Entonces, comienzan a frenar esas obras desde el sector público. Entonces ya no se crean carreteras, se frenan construcción de escuelas, construcción de acueductos, todo eso se empieza a detener. Ese estancamiento en ese sector de la construcción en gran medida se debió a que el sector público dejó de construir o dejó de sacar adelante esas obras que tenía proyectadas. Entonces se siente la recesión en ese sector y eso obviamente pues deteriora otros sectores. Y otro sector que también, que no ha podido recuperarse, que está todavía en términos negativos, está en el menos 15.3% de su PIB, es el sector de la explotación de minas. Entonces, son dos sectores que, si bien es cierto, vemos estas cifras muy positivas, muy alentadoras,
también hay que decir que hay sectores que están muy de capa caída, ¿ok? Ahora, desde la óptica de las finanzas públicas, tenemos que ese apetito de los inversionistas extranjeros, o sea, qué tan atractivo es Colombia para un inversionista extranjero. Y básicamente el inversionista extranjero se fija mucho es en los títulos del gobierno, ¿sí? Porque son muy seguros y él puede venir a negociar con el gobierno. Pero Cosa profe, que, volvemos dime, al tema de la ministra de Minas, que habló mal de un concepto donde sabemos que Colombia es un país, bueno, productor o bueno, que vive o respira por tema del petróleo, y viene y habla de esas cosas, pues la inversión extranjera va a estar debilitada y no va a estar como digamos, ¿cómo se llama eso? No está, ay, se me fue la palabra, como, ay, ¿interesado? exacto, no está interesado no estaría interesado en invertir en nosotros. Bueno, lo que pasa es que tú estás viendo un sector especial que es el energético, ¿sí? Pero vuelvo y digo, aquí básicamente estoy dando a entender que muchas de las inversiones que hacen los inversionistas extranjeros la hacen en compra de títulos que emite el gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y aquí digamos que no estoy tocando ni a Ecopetrol, ni la explotación de hidrocarburos, nada de eso, sino simplemente me estoy centrando en los títulos que emite el gobierno. ¿Para qué? Ahorita miramos lo que es el presupuesto y nos vamos a dar cuenta del problema tan terrible que tiene Colombia a nivel de deuda. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos para obtener recursos, el país, es endeudarse. ¿Cómo se endeuda un gobierno? Emitiendo títulos de tesorería para que él recauda ese dinero, es decir, pide ese dinero prestado, dice yo lo voy a pagar una tasa de interés de tanto y con esos recursos puede seguir supliendo las necesidades que tiene en su presupuesto nacional. Entonces, básicamente un gobierno quiere es hacerse atractivo para los inversionistas extranjeros para que ellos compren esos títulos y los gobiernos puedan seguir desarrollando las obras o puedan seguir desarrollando o cumpliendo esos compromisos ya adquiridos a través de un presupuesto que fue aprobado. Entonces, esos títulos, y ahorita lo hablamos cuando veamos el mapa del presupuesto, lo van a comprender un poquito mejor, pero digamos que aquí no estoy tocando específicamente empresas mixtas, es decir, en donde el gobierno tiene injerencia, pero también hay acciones de privados. No me estoy metiendo con eso. Obviamente que cuando una ministra sale a decir que no van a haber más contratos de exploración ni de explotación petrolera, pues obviamente eso resiente los mercados, eso genera cierto nerviosismo y pues los inversionistas pues dicen, no, pues yo no me voy a meter bueno, básicamente no tanto los inversionistas, sino personas que se mueven en ese sector específico. Entonces, por ejemplo, empresas como la BP, Exxo, ¿qué otras? ExxonMobil, Texaco, esas empresas dicen, uy, y yo que tengo unas inversiones allá, y yo que tenía proyectado tales estudios, comienzan a decir, no, o sea, no me sirve tener la platica en Colombia porque esa inestabilidad está generándome problemas e inclusive me puede llegar a generar pérdidas de dinero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Venden esas acciones, bueno, no es que descapitalicen la empresa, pero ellos sacan sus recursos, que son muchos, se los llevan para otro país y allá los invierten. Entonces, pero digamos que en este caso, aquí quiero enfocarme básicamente en los títulos que emite el gobierno. Esos títulos de tesorería o bonos del gobierno, cuando el gobierno los saca, el primer cliente al cual el gobierno le golpea y le dice, hey, amigo, le tengo los bonos para que usted me los compre. El primer cliente al que le golpea es a los fondos de pensión privada. Va el gobierno y le dice, hermano, mire, tengo toda esta cantidad de bonos para que usted me los compre y de esta manera pues seguimos haciendo buenos negocios. Entonces, los fondos privados de pensión tienen un tope máximo de inversión
de su portafolio de recursos en ese tipo de títulos. Ellos no pueden invertir más, creo que del 27%. Entonces, cuando ya cumplen ese tope del 27%, ahí se frenan. Le dicen, señor gobierno, por ley yo ya no le puedo comprar más. Entonces, y el gobierno quedó varado con todo ese 74% de bonos ahí guardados todavía. Entonces, sale al mercado internacional, los intenta vender, vende algunos, pero se queda con una gran parte. Y entonces, ¿qué hace en ese punto? Pues básicamente tiene que buscar otro nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esos títulos de tesorería no son muy atractivos para todos los inversionistas, a menos que paguen una tasa de interés muy alta. Pero como el gobierno ya sabe que no se puede descachar tanto dándole una tasa de interés preferencial a un inversionista muy grande, porque eso le va a costar muchísimo más cuando vaya a tener que pagar esos intereses, entonces ya se trata de abstener un poco. Entonces, digamos que esa emisión de esos títulos se ha incrementado específicamente por allá desde el mes de junio del 2021 y desde esa época se vienen emitiendo títulos de tesorería para que el gobierno, a través de esa deuda, pueda tener recursos y pueda seguir cubriendo las necesidades que se tienen a nivel nacional en tema de vías, en tema de subsidios que se están dando, en tema de obras públicas, en fin, todo lo que tiene proyectado el gobierno. Entonces, básicamente acá podemos ver cómo básicamente, digamos que, digamos que ese apetito eh, de los inversionistas extranjeros por los títulos de tesorería del gobierno se ha incrementado y se ha incrementado específicamente en el 2022, en estos meses, de enero a julio, fue cuando más crecimiento tuvo y básicamente el mes que tuvo el mayor registro mensual desde agosto de 2021, desde este mes, que fue aquí el 4,1, el mes que tuvo el mayor registro fue el mes de junio, que tuvo un crecimiento del 3,8%, ¿sí? O sea, casi que equipara a este periodo, que fue bastante bueno en el año 2021, pero el tope ha sido este 5,3 de septiembre de 2020. Entonces, básicamente, esa emisión de títulos, pues, digamos que hace que sea muy interesante para los inversionistas extranjeros, reitero, y en esta parte soy muy cansón, es porque básicamente son títulos seguros que el gobierno le garantiza a esos inversionistas el retorno de su inversión más los intereses que pactaron por esa inversión. Entonces, esta es una vía por medio de la cual los gobiernos y especialmente el gobierno colombiano recauda mucho dinero para poder equilibrar los compromisos que tiene desde el presupuesto general de la nación. ¿Listo? Y aquí viene entonces un problemita que se está generando en la economía y es el hecho del subsidio a la gasolina. Ese es otro tema fiscal muy importante. Esto se conoce como el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Eso, mal o bien, se llama un subsidio. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos en esta gráfica? Hay dos líneas. Una que se llama, bueno, esta línea azul, la que dice IP, esa línea corresponde al ingreso al productor, que es, digamos, que uno de los componentes grandes de la gasolina y de la CPM, y la línea gris, que es la PPE, hace referencia al precio de paridad de exportación. En principio, el precio de la gasolina debería reflejar el precio de exportación, que es el costo de oportunidad de la venta de la gasolina y de la CPM en nuestro país. Sucede que ese PPE, ese precio de paridad de exportación, se ha incrementado significativamente desde el 2021. ¿Sí? Mire cómo venía en el 2009, en el 2010, 2011, miren que venían iguales, arrancan por allá como en 3.200, pero van siempre junticos, con algunos picos por encima y por debajo, pero por lo general tienen un comportamiento muy parecido. Acá en el 2015, pues digamos que fue cuando en Colombia se tuvo esa crisis petrolera, en donde el precio
de exportación del petróleo cayó drásticamente y pues como somos un país exportador, pues nos vimos muy afectados, ahí se disminuyó, pero se siguen manteniendo los dos a la par. Aquí por temas de pandemia, pues cae el precio de paridad del exportador y el ingreso de los productores también cae en época de la pandemia, pero en el 2021, mire cómo se empieza a separar el precio de paridad del exportador frente al otro indicador. Entonces, esto lo que nos está mostrando es que básicamente ese déficit que tenemos acumulado por el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles que son derivados del petróleo, ese indicador lo conoce usted, lo va a escuchar como el FEPC, así, perdón, pero es que escribir con mouse es complicado. Ese FEPC, Fondo de Estabilización de los Precios derivados de los combustibles o del petróleo. Entonces, ese fondo, hasta el mes de marzo del 2022, la deuda iba en 14 billones de pesos. En 14 billones de pesos, hasta marzo del 2022. Pero terminó el año 2022 con un déficit de 33 billones de pesos, ¿ok? Y eso es crítico. ¿Por qué es crítico? Porque esto tiene tanto de largo como de ancho. Imagínense que este es un subsidio que se da básicamente a la gasolina para que los vehículos transiten. ¿Quiénes tienen vehículos en Colombia? Pues básicamente la clase media, media alta y alta, ¿sí? Que son los que tienen sus vehículos particulares. Obviamente, pues también hay un gran componente de empresas que tienen sus vehículos o de personas que tienen vehículos y ese es el sustento de su diario vivir, pero mucho de este subsidio se le está dando a personas de clase media, media alta, alta, que no necesitan ese tipo de subsidio, ¿sí? Que ese ha sido el problema con los subsidios en cualquier país, que se vuelven perpetuos cuando esos subsidios deben tener una caducidad. ¿Por qué? Porque el Estado no puede estar siempre subsidiando eso. Entonces, ¿qué pasa? Comienza el gobierno a tener ese tipo de problemas con los combustibles y los sigue subsidiando, pero, y usted dirá, bueno, pero si aquí en enero del 2021 se empieza a descubrir que es en donde se está generando el problema, porque a partir de ahí comienza a subir, ¿sí? Cuando el gobierno de Iván Duque se da cuenta, ¿qué pasó acá en julio? Fue cuando a Carrasquilla se le ocurrió sacar la reforma tributaria, se la echan al piso y lo último que quería Iván Duque era decir, entonces ahora les voy a quitar el subsidio a la gasolina. Imagínense donde eso hubiera pasado. O sea, ahí sí que la manifestación hubiera sido peor de compleja. Entonces, esa debilidad de Iván Duque para poder haber tomado decisiones frente a este problema tan terrible que está del subsidio a la gasolina, fue lo que desató también el que ese se siguiera disparando, ¿ok? Es decir, lo teníamos en 14 billones y se pudo haber frenado esa bola de nieve y no se hizo. Y se cerró el 2022 con un déficit de 33 billones de pesos. Imagínense, aprobó una reforma tributaria que apenas recauda 20 y tenemos con solo un subsidio un déficit de 33 billones de pesos. Esto es de lo más crítico que tiene el país. Por eso es que ahora le toca al gobierno decir, ok, este mes subimos 200 pesos la gasolina, el otro mes subámosla a 400, el otro va a ser a 600. Los expertos están diciéndole al gobierno, hermano, suba 1.000 pesos mensuales. Donde suba el galón de la gasolina a 1.000 pesos, ¿usted sabe lo que pasa? Mire, los camioneros están calmados ahorita. ¿Sabe por qué? Porque no le han subido a los peajes. En el momento en que le suban a los peajes y la gasolina siga subiendo, se va a armar un paro camionero terrible en donde vamos a medir cuál es el verdadero poder de este gobierno. Pero este es una de las muestras, una pequeña muestra de lo malo que son los subsidios cuando los subsidios se perpetúan en una economía.
¿Ok? Profe, entonces eso quiere decir que, o sea, en este momento el gobierno está posesionado sobre algo que venía en pique de años atrás. Desde el Les toca resolver 2021. una situación, por decir, muy crítica, como usted lo mencionaba, pero de pronto eso es lo que nosotros lo tenemos acá porque usted nos lo explica. Pero, por ejemplo, los medios de comunicación y muchas personas no tienen esta información y pensarán que es un problema, o sea, que le subieron a la gasolina esos 200 pesos porque quisieron, ¿cierto, profe? Exactamente. ¿Qué es cuál es el comentario que uno escucha en la calle? Pero ¿cómo le van a subir a la gasolina si nosotros somos un país productor de petróleo? ¿Sí? Y eso es falso. Pues sí, producimos petróleo, pero aquí no hay casi refinerías. Aquí hay una refinería en Cartagena que fue un foco de corrupción impresionante, en donde se robaron todos los miles de millones de dólares que quisieron. Y pues básicamente la gasolina que usamos acá la tenemos que mandar el petróleo a Estados Unidos para que lo refinen y lo conviertan en gasolina, llegue aquí a gasolina, llegue esa gasolina y esa es la que se comercializa. Entonces, digamos que eso encarece el producto y por eso es que el gobierno lo tiene que subsidiar. Cuando el gobierno ya se da cuenta que ese beneficio se le está saliendo de las manos, es cuando dice, pucha, ahora yo, ¿cómo voy a poder arreglar este tema? Se me disparó a 33 billones de pesos, ahora yo, ¿cómo amarro eso para que no siga creciendo? Por eso es que a este gobierno le ha tocado ahorita suba y suba y suba el precio de la gasolina. Pero es eso, ya está incontrolable ese tema. No hay poder humano que ahorita pueda reducir eso de un solo golpe, ¿sí? Y tampoco el gobierno puede darse la pela y decir, ok, desmonto el subsidio a la gasolina, ¿por qué? Porque el galón de la gasolina quedaría en el orden de los 18 o 20 mil pesos. Y pues eso afectaría, imagínense los camioneros. O sea, es que el sector de los camioneros, ellos mueven la economía, ¿sí? Y si no hay cómo transportar no hay cómo transportar los alimentos, pues eso va a disparar aún más la inflación. Entonces, esto es una bomba de tiempo. Estamos sentados en una olla express que en cualquier momento va a estallar. ¿Ok? Va a estallar por el subsidio a la gasolina, va a estallar por las pensiones, va a estallar por la reforma a la salud, va a estallar por cualquier medio. Esto puede llegar a formarse un problema impresionante a nivel nacional. ¿Ok? Hay que tener mucha precaución, hay que informarse muy bien. Tú lo has dicho, los medios ocultan información, los medios tradicionales, ¿sí? Hay otros medios que son yo les recomiendo mucho, suscríbanse al canal en YouTube de Fedesarrollo, suscríbanse al canal de ANIF, suscríbanse al canal de, ¿cuál es el otro? Con esos dos tienen muchísima información para poderse documentar frente a eso. A veces son unas conversaciones, son unas exposiciones medio cansonas, medio aburridoras, pero esa gente es la que tiene la información. Y ellos son los que la socializan a través de esos canales y es por el medio por el cual nos podemos ir informando. Hay que seguir viendo esos noticieros, pues para ver, ay, que cerraron la vía tal porque hay trancón por Transmilenio. Ah, bueno, ya sé que tengo que salir más temprano o que tengo que coger otra ruta, pero si usted quiere estar bien informado, no se siga documentando frente a Caracol o a RCN o a Blue Radio porque ellos manipulan la información. Y no quiero meterme en temas de política, pero uno sí tiene que estar bien informado. Este tipo de cosas son las que realmente le abren los ojos a las personas, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando, básicamente aquí lo que quiero mostrarles es cómo está el balance fiscal del Gobierno Nacional Central. Entonces, aquí hay dos indicadores, lo que hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es esta línea gris clarita, y el cálculo que hace Fedesarrollo. Entonces, básicamente, digamos que aquí ese balance fiscal del Gobierno Nacional Central, aquí hay que decir frente a esta gráfica que cuando llega la pandemia, pues obviamente, ¿qué pasa? Se sube el déficit por parte del Gobierno Nacional. ¿Por qué se sube? Porque era necesario empezar a dar subsidios, entonces se comienza a desfinanciar el gobierno, ¿sí? Y ese déficit
llegó casi al 8%, mire este tope, cayó al 7.8% negativo. El déficit, ¿qué es déficit? Cuando yo hago un presupuesto y digamos que eso que tengo no me alcanza para cubrir todas las necesidades. ¿Qué me toca hacer? Salir a endeudarme. O lo que hace un hombre, pase la tarjeta de crédito. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros es subsanamos eso, destapamos un hueco para tapar otro. Ese es el peor negocio que podemos hacer y eso por lo general lo hacemos los hombres. ¿Sí? Es una mala costumbre que tenemos. Pero usted dice, bueno, yo tengo que arreglar el problema. Arréglelo mal o bien, pero arréglelo. Y por lo general uno sale con esa. No, me pase la tarjeta de crédito y hacemos el mercado. ¿Sí? Pero tampoco vamos a pasar hambre por esa situación. Una mujer no hace eso. Una mujer dice, no hay plata, pues listo. No, no hay carne, no compramos carne, no compramos tal cosa. Los niños se apretan el cinturón, no llevan onces, yo les empaco ahí el almuerzo. No, buscan algunas medidas. Al hombre le da pena, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que como usted es el proveedor, usted de hombre es el proveedor, usted lo que menos quiere es que le digan, uy, su papá los tiene echando hambre, su papá no es capaz de cumplir con sus obligaciones. Entonces uno de hombre vive de eso y dice, no, yo cómo voy a permitir que a mis hijos los vayan a molestar por eso. Entonces usted va y se endeuda en ese tipo de cosas. Eso es lo que está haciendo el gobierno acá, ¿ok? No le alcanza la plata, entonces sale y se endeuda, ¿ok? Y esa desfinanciación, mire que aquí ya el déficit venía en el orden es decir, teníamos un déficit, bueno, el déficit se mide con base en el presupuesto de un año, ¿ok? La deuda es la sumatoria de todos esos déficits, ¿listo? O sea, como para tener claro, porque es que aquí está la gráfica del déficit fiscal y de la deuda, ¿ok? Entonces son dos cosas diferentes. El déficit se mide en términos de un presupuesto de un año. La deuda es la acumulación de todos esos déficits y eso se mete en un solo indicador que se llama deuda pública. ¿Listo? Entonces, aquí veníamos en el 2019 con un déficit del 2.5% cayendo y tocamos fondo en el 2020 con un déficit del 7.8%, comienza medio irse levantando, entonces se disminuye la deuda pasa de un 7.8 negativo a un 7.1 a un 5.9. Esta es la proyección que tiene que hace Fedesarrollo para el 2022, para el 2023 del 4.7, del 3.3 para el 2024, del 3.2 para el 2025 y del 3.9 para el 2026. Mire que todos son negativos, o sea, nunca vamos a estar al día en temas de déficit. Y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es un poquito más optimista y dice, no, tranquilos. Coincido con las cifras de Fedesarrollo en el 2020, en el 2021. Para el 2022, el déficit va a ser del 5.6%. En el 2023 no va a ser del 4.7, sino del 3.6. En el 2024, es que ese Fedesarrollo es muy exagerado. Pone el 3.3, no, es el 2. Y comienzan a jugar con esas cifras, ¿ok? Básicamente, esto lo que le muestra a uno es que de todas formas seguimos descuadrados. Gústenos o no, seguimos en déficit hasta el 2026 que llega la proyección. Y a nivel de deuda pública es peor. Si aquí estamos hablando del 7.8% del PIB para un año, en términos de deuda estamos hablando del 65% del PIB. Calcule, el PIB está en el orden de 1.200 billones de pesos al año. 1.200 billones. A eso sáquele el 65%. Estamos hablando de más o menos 700 billones de pesos. Ese es el valor de nuestra deuda. 700 billones de pesos. ¿Ok? Eso es insostenible. Pero, ¿cómo es que dicen las mamás? Consuelo de muchos... yo soy malo para los dichos, pero no sé por qué me meto en los dichos. Pero bueno, básicamente lo que les quiero decir es que hay países que están mucho peor. Japón tiene un endeudamiento del 200%, o sea, su PIB no le alcanza para cubrir las deudas y entonces las deudas duplican el PIB. ¿Ok? Y Japón es una de las grandes economías del mundo. Italia, su deuda pública está en el orden del 150% del PIB. Entonces usted me dirá, no, pues vamos bien, pudo ser peor. Sí, pudo ser peor, pero esto para una economía tan débil como la nuestra, esto es muy malo. 65% del PIB
es deuda para nosotros, ¿sí? Y aquí lo estamos midiendo contra el marco fiscal de mediano plazo del 2021 versus FEDesarrollo. FEDesarrollo siempre es más crítico, es más duro en sus análisis y aspira que en el 2026 la deuda va a llegar al 60.2% del PIB. El marco fiscal de mediano plazo dice que va a ser del 56.7%. ¿Cuál es la moraleja de esto? Hay que pagar esas deudas, ¿sí? Hay que salir de eso de alguna manera, hay que crear un plan de pagos que nos permita ir disminuyendo la deuda. Por eso es que existe la Comisión Autónoma de la Regla Fiscal, que es la que obliga, bueno, no obliga, sino que le recomienda al gobierno en cuanto puede endeudarse, ¿ok? Entonces, esto muestra un panorama terriblemente malo para el país. Ese nivel de deuda y mucha de esta deuda está, digamos que se tiene por temas de la pandemia, pero aquí hay un gran componente del subsidio a la gasolina. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Eso ha venido deteriorando aún más las proyecciones económicas del país. Quiero, digamos que ya nos toca para el sábado hacer lo siguiente y es hacer un análisis de el presupuesto, ¿sí? Básicamente el presupuesto general de la Nación para este año 2023, cómo es el mapa de ese presupuesto, qué lo contiene y básicamente me voy a centrar mucho en esta parte de los recursos del crédito, porque un gobierno se puede endeudar internamente o externamente. Y la que más nos duele es la externa porque es en dólares y con la depreciación de nuestra moneda, pues eso nos va a llevar a agravar los problemas. Entonces vamos a hablar del presupuesto general de la nación desde el punto de vista de los ingresos, de dónde provienen los ingresos de la nación. Muchos son de un buen rubro tributario, pero también hay un componente no tributario y otros aportes. Y otro rubro de los ingresos son los recursos de capital, que son los recursos del balance, los recursos del crédito y los establecimientos públicos. Vamos a empezar a discriminar cada uno de ellos para conocer realmente y vamos a comparar el presupuesto del año 2022 con el del 2023 en tema de ingresos y lo mismo lo vamos a hacer con los gastos, ¿ok? Para tener perfectamente claro el mapa de, de lo que es el presupuesto. Y hablaremos también de un tema bien importante y es la brecha que siempre ha existido entre gasto y los ingresos que provienen de los impuestos para ver cuál es esa brecha y por qué se ha venido aumentando. Y haremos un análisis de temas inflacionarios versus la gráfica de gastos versus tributos. ¿Ok? Con eso, pues digamos que cerramos este contexto de las finanzas públicas del país y entramos de lleno con todo el tema de los impuestos nacionales. Básicamente con esto, reitero, quiero sensibilizarlos, quiero que tengan una idea general de la situación real que tiene Colombia y por qué es tan importante el recaudo de los impuestos en nuestro país. No sé si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto. No me diga que los dormí porque fue mi chica. No, señor. No, profe, aquí estamos. Ok. Acá estamos, profe. Listo, bien. Entonces, pues nada, si no hay preguntas, entonces mañana les comparto el enlace para que nos empecemos a ver los sábados. Reitero, es el que pueda, no hay ningún problema, queda grabado, pero sí le pido el favor que vea esa grabación porque mucho del ejercicio que vamos a desarrollar lo vamos a desarrollar los sábados, ¿ok? Entonces, para que lo tenga presente, ¿listo? Les agradezco mucho la asistencia, gracias por las personas que intervinieron y pues nos vemos dentro de 8 días, no, dentro de 8 días no, nos vemos el sábado. Cuídense mucho. Vale, profe, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes, descansen. cuídense, que estén bien.